Lordy, keep me your honey. Out in the rain, Lordy, have a little pity. Won't you open that door and let me in? I'll stand here breathing with you the ¿Y qué tal, gente? Estamos de vuelta una semana más. Un jueves. Ahora son jueves y ahora es en YouTube, justamente. ¿Qué tal, gente? Nosotros somos Sin Estragos, el nuevo y mejor podcast de cine y televisión que ustedes podrán ver. Y como siempre los saludo aquí, Rafael Sam, con mucho gusto. Y con un par de personitas que siempre nos acompañan en el stream y que eh, pues no, nunca han dejado de, este, de ser perseverantes, ¿no? Entonces, Jenny Bravo, ¿cómo estás? Amigos, bien, aquí preparados con nuestra super reseña de la semana, porque todos traemos el hype de la pelirroja que nos roba los sueños húmedos o no. Así es. Y Andy Salas, ¿cómo estás? Hola a todos, yo feliz de estar aquí una semana más. Como dice Jen, feliz de esta película que vamos a reseñar ya lo que cada quien tenga de sueños húmedos. Ya, luego, si quieren, nos dicen por los comentarios. Entonces, feliz de estar aquí. También muy feliz con el trabajo de la semana. Debo de admitir que estoy sorprendida. No pensé que fuera a estar tan bueno. Que Así, también. Ahí les dejaremos la receta y un reel con la receta para que lo vean. ¿Mm? Pues ya saben, gente. Y pues sí, como vamos de lleno, porque hay que mejorar un poquito las cosas, ¿no? Y no estar en el cambalache y que en el merequetengue y todo eso, ¿no? Entonces, gente, pues vamos a hablar un poquito o un muchito de justamente Black Widow, la película. Es esta película que bien los fans habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo y que también llegó hace un par de años promocionada y todo eso, pero bueno, pasó algo llamado pandemia que todavía resentimos y que a final de cuentas pues se atrasó casi 2 años, ¿no? Y que hoy en día pues hoy la podemos ver en cines si ustedes son aventureros o ya se vacunaron o pueden verla por el precio de casi 400 pesitos en Disney Plus, ¿no? Eh, pero bueno, gente, eh, pues bueno, esta película, como bien hablaba, o sea, el personaje de Black Widow comenzó siendo pues un personaje secundario, ¿no? O sea, sabemos que el MCU se fue dando poco a poco, ¿no? O sea, no comenzó con una película y decir, bueno, vamos a hacer tantas y que cuesten tanto y que van a salir todos los actores del mundo y hasta Spider-Man que no nos pertenece, ¿no? Se fue dando poco a poco y nunca dejaron de ser ambiciosos, claro, ¿no? Y algo que nos encanta a los fans y que nos excita, nos mama, por así decir, pues es simplemente que el universo está conectado, o sea, no nos gusta ver a superhéroes aislados y claro que es un hecho que Marvel y Disney han sabido explotar cada vez más y más con todas estas películas. Pero bueno, en su tiempo, pues bueno, vimos que al inicio del MCU con Iron Man tuvo éxito. No esperaban tener el éxito que tuvieron. Y pues tuvo una segunda parte, Iron Man 2, en la cual pues bueno, ya se daba poco a poco como este universo de que ya era súper conocido en los cómics, pero era nuevo para nosotros, era difícil ver que en otras películas existiera más de un superhéroe, más de un protagónico, ¿no? Ya sea por cuestiones de contrato o por cuestiones de historia, ¿no? La verdad es que las películas no estaban tan bien escritas como lo están hoy en día, ¿no? Hemos mejorado en esa parte. Pero bueno, en Iron Man 2 apareció justamente este personaje
Tipo cameo, tipo, pues a final de cuentas ya casi al final de la película te das, bueno, despuésito de la mitad te das cuenta quién es en realidad el personaje de justamente Natasha Romanoff o como bien conocemos Black Widow, ¿no? Esta espía de la ex Unión Soviética y que pues vamos conociéndola poco a poco en estas películas. Y que hoy en día, al menos en esa película comenzó siendo como un Deus Ex Machina, una solución, un ayudante más, ¿no? Pero sin nada de fondo, sin nada de decir de dónde viene o hacia dónde va. Y que poco a poco, o sea, bueno, hay que atribuirle. Scarlett Johansson hizo un excelente papel, se robó el papel, se robó todas estas... pues, o sea, se acuñó el papel como muy pocos lo hicieron en el MCU. ¿No? Bien podría decir Tony Stark con Robert Downey Jr., Chris Evans con Capitán América, el fallecido Chadwick Boseman con eh, Pantera Negra, ¿no? Pero justamente Scarlett Johansson lo hizo muy bien, ¿no? Y pues a final de cuentas se robó nuestros corazones y poco a poco los fans fueron pidiendo que nos platicaran más de Natasha Romanoff, ¿no? Ahora sí que pues digo, no sé, pero y es lo que digo, o sea, yo digo que Scarlett Johansson ya para mí es Natasha Romanoff, o sea, se lo hizo tan bien y o sea, creo que para mí es difícil ver a otra persona en el personaje de Black Widow que no sea ella. Sí, definitivamente, o sea, digo, también ya 10 años interpretando el papel, creo que es algo que hace que sí o sí te la imagines a ella en el papel, pero además sé que ella incluso fue la segunda opción para este papel y fue un gran acierto, definitivamente es una actriz que, no sé ustedes, pero ves a Natasha Romanoff en el papel, no ves a Scarlett Johansson y creo que es algo que suma bastante y por lo cual también ha sido un papel tan querido en todo el MCU y por lo cual también los fans pedían tanto por esta película como standalone. Creo que es importante darnos cuenta que Scarlett Johansson empieza eh, como con las, bueno, no con las típicas chick flicks, pero eran sus principales papeles al inicio de su carrera. Y después trabajó con Woody Allen y tuvo algunas, ¿no? Tuvo algunos breakthroughs en el cine. Pero lo padre de verla interpretar esta Natasha Romanoff es que dentro de un universo como el de Marvel, un personaje que como lo que estamos diciendo es empieza secundario, se va haciendo principal conforme las películas van pasando, pero de una manera muy orgánica, muy natural. No fue así de que sale en Iron Man 2 y de repente, ¡pum!, Black Widow, ¿no? Y ahorita llega, ¿no? Después de 10 años, Como una 10, Captain 11 Marvel. años. Exacto, ¿no? Y lo hicieron muy bien en ese sentido porque Scarlett Johansson, ella misma, fue madurando su carrera del cine con este personaje y eso se nota en ese Black Widow, ¿no? Al principio es muy irónica, siempre es sexy y eso ya lo sabíamos, ¿no? Tiene obviamente sus atuendos muy típicos, pero desde cómo habla, la presencia, cómo le van dando, digamos, lo quiero decir en inglés, pero ahorita lo digo en español, seniority a su personaje, ¿no? Y acaba siendo precisamente su transición de una manera muy orgánica de un personaje secundario a un personaje principal. Pero así lo fueron diciendo igual con todos. Me refiero a Hulk tuvo su momento, ¿no? Hoy Loki está teniendo su momento. No es que Marvel sea nuevo haciendo estas cuestiones, pero los primeros Avengers, que era justo lo que decía Rafa, ¿no? Iron Man, Thor, fueron tan acaparadores, digamos, de atención al inicio del universo que era necesario para que todos estos personajes secundarios se desarrollasen. No, me atrevería a decir, falta una película de Hawkeye. No sé qué tanto podrán explotarlo, pero a eso me refiero con son personajes que se van intrincando en la trama, ¿no? Y con el tema de Scarlett Johansson, esta maduración de su personaje para culminar con esta película que hablaba de ella y que tenía, o sea, si bien nos emocionaba, no sé ustedes, pero yo sí decía, a ver si no la cagan, ¿no? O sea,
que tenía como su grado como de miedillo ahí que no cubriera expectativas, y lo hicieron muy bien, porque además su cast es muy bueno, el guión a mí me parece muy bueno, y sigue también esta tendencia de que sean mujeres las que lleven la batuta de la producción, y se nota. Sí, Entonces, está bastante bien por ese aspecto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. No, vas, vas. perdón. Digo, y ese tema que comentas, de se nota la presencia femenina detrás de cámara, creo que es un tema que vale muchísimo la pena en el que andemos más adelante en el programa, porque sí se nota un gran cambio desde la forma en la que se dan ciertas escenas de la pelea, como en escenas que nada tienen que ver con la pelea, son más de interacción entre las personas, y creo que le da un toque bastante único a esta película. Sí, definitivamente, como bien dices, Jen, o sea, eh, ciertamente no tenían planeado en el MCU desarrollar mucho a Scarlett Johansson. Sin embargo, lo fue haciendo tan bien y siendo tan carismática y siendo tan un punto clave en las películas, tanto de Avengers como en solitario. O sea, te digo, comenzó siendo un punto clave en Iron Man 2, luego también lo fue en Capitán América Civil War, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, o sea, tuvo su, pues, trágico, pero excelente final para ella en Endgame, ¿no? Que a final de cuentas se vuelve punto clave, en el cual, pues, por ella se obtiene la gema del alma para vencer a Thanos, ¿no? Eh, pero bueno, esta película, pues sí, como bien dices, o sea, claro que todos teníamos miedo de que sacaran una película de la manga que no es planeado, o sea, porque si algo ha hecho bien Kevin Feige es el hecho de planear bien las cosas, ¿no? Y al menos no va a haber más de 3 Guardianes de la Galaxia, no hubo más de 3 Capitanes América, ¿no? O sea, claro, falló un poquito Iron Man 3, que esa sí viene sobrando, pero bueno, O o todos. sea, sí, o Thor 2, ¿no? Sí, son películas que nadie pidió. Y que esta es lo mismo, ¿no? O sea, bien podemos caer en el error de que cuando algo pides y no sabes qué hacer con ese personaje porque pues no ha sido muy explorado, ¿no? Pues que puede caer en el error de ser una pésima película, ¿no? Y más que irse con aplauso Scarlett Johansson con Black Widow, pues ya hasta pues, se taparía y diría como que no, ¿no? Pero bueno, esta película pues sí, dirigida por Kate Shortland, realmente no ha tenido otros trabajos. Es una directora australiana que bueno, obviamente nada que ver con el cine de superhéroes, ni mucho menos Hollywood. O sea, ella le tiene un poquito más a películas independientes, un poquito más artsies. Pero a final de cuentas, y sí aporta un poquito, sobre todo al principio de la película. Ya hablaremos un poquito de eso. Eh, pero sí, o sea, no, al menos sí, como dice Sandra, sí hubo un cambio en la dirección y que al menos sí redimen el personaje, ¿no? O sea, al menos yo diría que sí es 50% del estudio y 50% del actor en estos casos, ¿no? Para que al menos sí se ganen ese papel. Porque bueno, ahí están los ejemplos, ¿no? O sea, Robert Downey Jr., pues, no, o sea, nadie más podrá ser Iron Man que él, ¿no? Hoy en día vemos a Loki y que lo hace extrafalariamente increíble Tom Hiddleston, ¿no? Tom Hiddleston. Y que, o sea, bueno, hasta él lo sabe y dice, bueno, yo puedo ser Loki toda mi vida, ¿no? Claro. Y no, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué digo esto? Porque pues sí, o sea, como dije, como te mencioné, Captain Marvel fue esta primera película tratando de, pues sí, un poquito nivelar las cosas, ¿no? Sabemos que Brie Larson es eh, muy activa en el movimiento feminista en el cine, ¿no? Al lado de Reese Witherspoon y otras actrices. Entonces, claro que apoyó mucho esta película de Captain Marvel, fue productora ejecutiva y que realmente el MCU y Disney metió 1,5 millones, no más para que Brie Larson fuera Captain Marvel, ¿no?
porque bien sabemos que es como casi el equivalente de Superman en Marvel, ¿no? Que es el superhéroe más famoso, el más americano, los colores, etcétera, etcétera. Pero hicieron este esfuerzo para que, bueno, fuera mujer, porque bueno, si bien sabemos en las historias, Captain Marvel no lleva tanto tiempo siendo Carol Danvers, sino que fue pasada la batuta hace unos 6 7 años y que realmente existía un Captain Marvel hombre, ¿no? Pero bueno, hicieron este intento, pero Brie Larson realmente no lo exigió, no lo hizo bien, ¿no? Entonces, pues eh, fue una aguadísima película, súper floja, súper nada que ver, o sea, súper forzada, o sea, que nada más tenían que estar el universo en Marvel porque tenía que estar, si no iba a ser una película de un superhéroe independiente. Y pues eso pasó, ¿no? Y entonces casi hoy en día, pues se pelea, ¿no? Se pelea esta batuta de quién representa al lado de las mujeres en Marvel, ¿no? Porque hay mejores personajes definitivamente que Captain Marvel. Y una de esas es Black Widow, ¿no? Y también tenemos a Shuri, también tenemos eh, este, Scarlet Witch. a Scarlet Witch, ¿no? Que le están apostando más a ellas dos en este momento. Pero Creo que el problema con Capitana Marvel fue la forma en la que la introdujeron. O sea, en todas estas personajes que mencionas, las conocemos primero como un personaje secundario que tiene un lugar en la historia. Mi problema, creo, con Capitana Marvel es que o sacaron muy tarde la película para que la consideraras parte del inicio, o les faltó incluirla en alguna escena, por mínima que fuera, como lo hicieron, por ejemplo, con Black Panther este, en Civil War, donde no los ves por primera vez en una película donde están solo ellos y que entonces los tengo que amar porque ellos son los protagonistas y la película es 100% de ellos, sino los conozco primero cómo interactúan con el equipo. Y es algo en lo que falla completamente esta película y que además es muy diferente en el sentido de si estás utilizando una personaje por primera vez en solitario, pero además es alguien que ya conocías, que ya sabes que tiene hasta cierto punto un trasfondo y que tiene un papel en la historia. No es alguien que te introduzco nada más para que lo quieras. Yo, al contrario de ti, creo que fue muy interesante cómo la introducen, pero sí creo que fue muy abrupto. O sea, me parece interesante porque ya no había salvación y entonces, ¡pum! Capitana Marvel, ¿no? Pero sí fue muy abrupto. Entonces, fue muy arriesgado meter esta historia en solitario para unir eslabones necesarios en el universo Marvel. Eso sí creo que fue muy muy tarde. denso, sí, fue muy arriesgado. Y Brie Larson, y a Brie Larson, creo que cuál es el tema. Scarlett Johansson es fuerte y es sexy, ¿no? Es como tú la ves y dices, güey, es todo el paquete, ¿no? Ella es hermosa, pero te patea el trasero, pero es un arma en sí misma, ¿no? Y Brie Larson es muy alejada donde incluso tocando este tema y sin afán de ser absolutamente, ¿no? Polémico en esta cuestión, apela, creo, incluso a la comunidad LGTB, ¿no? Sí, Y su actitud es esa. Y entonces eso es parte de lo que lo hace abrupto. Es como si lo tuvieran que haber hecho a huevo, ¿no? A huevo tenemos que meter un personaje inclusivo, falta este pedazo de la historia y juntas las dos y ahí está tu Capitana Marvel, ¿no? Pese a que, eh, pese a que Brie Larson, como también vimos en ese momento cuando ella hizo Capitana Marvel, ya venía de papeles fuertes, ¿no? sí, Etcétera. Tenía ya su background de Hollywood atrás de ella que le iban a apoyar en su papel como Marvel y por eso era la opción, ¿no? Y ella es muy buena actriz, solo siento que sí fue muy abrupta su introducción. no, Pero sin desviarnos del tema, ¿qué sucede con los personajes a los que le está apostando Marvel? Tanto Elizabeth Olsen como
Scarlett Johansson han hecho muy buen trabajo en adueñarse de su personaje, ¿no? Scarlet Witch, del mismo modo, empieza como un personaje secundario, bueno, no tan importante, y sin embargo le van dando el contexto para que de pronto nos guste o no nos guste, y eso ya es cada quien, los gustos de cada quien, tuviéramos un WandaVision que funcionara, ¿no? Entonces lo fueron haciendo paulatinamente, y eso fue lo que nos sucedió con Brie Larson. Pues sí, pero bueno, ya hablando un poquito de la película, pues bueno, justamente pues tenemos esta película llena de acción, ya un poquito más con la temática justamente que va justamente con el espionaje, con todo esto que sabemos de Black Widow, ¿no? Que es modificada para ser literal una asesina controlada a control remoto casi casi, ¿no? Como nos muestran. Y pues bueno, además, o sea, digo, también el elenco lo hace perfectamente, ¿no? O sea, eh, tenemos a Florence Pugh, que ahorita hablaré de ella, ¿no? Precisamente a David Harbour, ¿no? Esta celebridad de Netflix que se pasó un poquito a la plataforma del ratón y pues hizo a Alexei o Red Guardian, ¿no? A Rachel Weisz, ¿no? Que también tenemos a esta actriz que había salido anteriormente La este, momia. en La Momia y que también tenía años en que no había aparecido, ¿no? Y entre otros, ¿no? Pero que bueno, yo quiero hablar primero un poquito del cast, ¿no? Y que justamente fue una excelente decisión, ¿no? O sea, ahorita eh, las películas de Florence Pugh están increíbles, ¿no? O sea, la verdad es que es una tipaza y sabe actuarlo perfectamente. Y claro, tienes obras de arte como por ejemplo Midsommar, que pues es raro, pero bueno, Ari Aster sabe manejar bien a las personas. Y tienes a Mujercitas con se me fue. Greta Garbo. Greta Gerwig. Siempre se me va el nombre. Pero, discúlpenme, pero bueno. Tú dirías, bueno, es buena actriz, pero la verdad es que se lo hace bien. Y yo diría, sin más preámbulos, que Florence Pugh se lleva la película más que Scarlett. Se lleva, o sea, Definitivamente. ¿no? O sea, y quiero decir que sí, justamente siento yo que, bueno, ok, esta película llegó tarde, sabemos lo que pasa con Black Widow y de hecho no diremos spoilers, pero bueno, la escena post créditos habla después de Endgame, ¿no? Pero siento yo que esta película, al saber que, bueno, como es un punto medio y de la que ya vimos del principio y del fin, pues bueno, no tu Scarlett Witch, Scarlett Johansson no tiene mucho cambio en su papel. Ya es una Black Widow idealizada, todo esto. Sin embargo, el papel de Florence Pugh es increíble, ¿no? Y la verdad es que es ella quien, pues realmente, yo hasta empiezo a sentir que ella es la protagonista de la película, ¿no? O sea, claro que la película es 99% Scarlett Johansson haciendo el Black Widow más Black Widow que puede hacer Black Widow, ¿no? Valga, eh, ¿no? Pero creo que, si bueno, si van a dejar cimientos y si al menos Disney tuvo los huevos de mantener tanto esta película para hacer un buen estreno o para realmente ya tener que haberla gastado en Premium Access, claro que están dejando bases para Florence Pugh, ¿no? Y claro que en esta película lo hizo excelente, ¿no? Y digo, no sabemos si va a volver a aparecer, pero Ya está confirmado, de hecho. este, Está confirmada para Hawkeye. bueno, eso sí. Bueno, Así. ya saben el spoiler, pero no quería decirlo, pero sí. Ya está confirmado, no dio alerta de spoilers, que gacha, pero Eso es de sí, noticias, no tiene que ver con la historia. no, está bien, está bien. Pero sí, a final de cuentas hizo un excelente papel y diría yo que escribieron toda la película en torno a ella y vaya que lo hace bien. O sea, ya hablamos de Scarlett Johansson, creo que ahora vale la pena hablar del el cast que queda, ¿no? No sé si ustedes tengan otra visión de No, Florence Pugh. yo ahí coincido. Definitivamente Flores Pugh se roba la película.
Y creo que fue escrita para eso, para despedirse de Scarlett Johansson y que conozcamos y nos enamoremos de Yelena. Porque su papel está escrito de una manera en que es imposible no creerlo. Tienes a este personaje que junta cosas que tiene Natasha con su propia personalidad, que además hace muy buen fit con, en general, la personalidad que está armando Marvel. Y es como que se están pasando la estafeta de una manera bastante orgánica y que además siento yo se complementaron muy bien. O sea, más allá de los personajes, las actrices tuvieron una dinámica muy interesante que realmente les crees la relación que tiene los personajes y les crees esta dinámica. Y eso también hace que esta Florence Pugh pueda resaltar tanto y que le creas como de, bueno, ok, ella viene para quedarse. Le diste el clavo perfecto. Algo que yo iba a decir, que lo dijiste excelente, fue, es un gran pase de estafeta. Es decir, le dan un destino circular sin cerrarlo. O sea, sí es un destino circular, pues, porque sabemos qué pasa con Scarlett Johansson en Endgame, pero, con Black Widow, pero siempre Marvel deja esta posibilidad de los cabos que pueden seguir una historia y sin embargo pasarle la estafeta a Florence Pugh, que es literal hablar de un legado que son las viudas, ¿no? Pero unas viudas más independientes, unas viudas en libertad, unas viudas ya no controladas, unas viudas con propósito, es lo que abre la, digamos, el campo de posibilidades para continuar la historia y el legado, ¿no? Entonces, claro que te enamoras de ese personaje porque es un personaje, yo siempre doy mis términos literarios, pero igual es un Vingus Roman, que es el viaje del héroe, ¿no? Es el crecimiento del personaje, es un personaje que ves desarrollándose a lo largo del tiempo. Y nosotros vimos a Scarlett Johansson desarrollarse en estos 10 años. Le tomó 10 años desarrollar un Black Widow. Y este llega de madrazo, ¿no? A decir como, pues mira, nos entrenaron igual, tenemos el mismo background, resulta que éramos hermanas, ¿no? Y ábranse, ¿no? Sí, Entonces, lo hacen de manera muy rápida, pero abre la posibilidad de que este personaje que aparece de la nada, ¿no? Tenga la posibilidad de expandirse y eso es padrísimo. Y así es. además la utilizan para cuestionar y hasta cierto punto burlarse de ciertas cosas que formaban como nuestro mindset de qué era Black Widow y o sea, es ella quien hace referencia a cómo estaba súper posada, súper sexualizada y se burla de ello y lo trata de una manera que realmente te da risa y no sientes que está forzado. Mete elementos muy interesantes y que también sirven para esta crítica de cómo se tenía estandarizado no solo a Black Widow, sino como a las superheroínas Ujú. en general, con pequeños detalles. La burla la pose, su Sí, chaleco, que dijera tanto, es una escena que a mí me encanta cuando menciona de, es que es la primera pieza que yo puedo elegir que utilizo y tiene bolsillos, ujú, porque es Y es algo que, práctica. y es práctica, o sea, porque es algo que en la cultura popular es hasta chiste. Pregunta que una mujer chulea un vestido y lo primero que te va a decir tiene bolsillos, porque realmente es algo, si lo ves de cierta manera, independizador, porque no dependes de una bolsa, depende de lo que quiera. Y son pequeños detalles que tanto Florence Pugh como esta Kate Shortner, la directora, decidieron de manera consciente agregar a la película para de manera velada hasta cierto punto tocar estos temas y cuestionar estos puntos que se tenía sobre Black Widow y en general sobre las superheroínas y hasta cierto punto sirve un poco para romper este como área de juego que les dieron en Infinity War de ay, juntadas todas las mujeres y aquí luchen o en Endgame donde súper artificialmente juntaron a todas las mujeres. sí, Todo eso lo llega a cuestionar en pequeños momentos esta Yelena. Y creo que también te marca esta nueva era. sí. Y creo que otro papel que realmente, pues no sé si viva mucho, pero al menos lo hizo bien y muestra todas las ganas del mundo, pues es el papel de David Harbour en Red Guardian, ¿no?
Lo hizo perfectamente, o sea, creo que, digo, un casi ex soldado soviético, ya encarcelado, ya todo tatuado, Con este, figura de acción. con figura de acción, pero eso sí con el acento súper marcado, ¿no? Pero bueno, y que, o sea, digo, él tiene toda la disposición de seguir con el personaje. Quién sabe si lo sigan explorando, ¿no? Pero que también muestra como este papá, pues sí cariñoso, pero que también pues ya en otra, vive en otra época y casi casi ni supo qué le hicieron a sus hijas. Y entonces pues él es como, bueno, pues nos caemos bien, no pasa nada. Ahora, quiero hablar un poquito de justamente lo malo de la película, ¿no? O sea, tiene buenos personajes, sí. Establece esta nueva carrera que queremos totalmente de Florence Pugh. Sí. Establece una que otra base, ¿no? Cerró muchos nudos que tenía justamente Black Widow, pero que abre otros, ¿no? No tantos como quisiéramos, pero abre, ¿no? Y que a final de cuentas, al menos no fue como, bueno, aquí terminó todo. Pero a final de cuentas, es una película que tiene cierto ritmo inestable, o bueno, irregular, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, el inicio es bueno. Tenemos una excelente secuencia de cómo es que comenzó justamente Natasha Romanoff con el proceso de ser en este Red Room, ¿no? En esta organización donde las entrenan, donde las eh, condicionan, etcétera, etcétera. Y que bueno, o sea, tiene su feel un poquito como una película que no es de Marvel, pero luego llega muy rápido. El... Además, siento yo que también muchas veces, digo, no sé ustedes cuánto cine de acción hayan visto, pero siento yo que también es una copia directa de muchas películas, ¿no? Sobre todo de Misión Imposible. Eh, Digo, no hay nada nuevo. O sea, la película, a lo que me refiero es no propone nada nuevo, no tuvo estas ganas, justamente como de poner algo nuevo en la mesa, ¿no? Y como que realmente copió mucho de otras películas, ¿no? Algo sencillo. Es una película sencilla, es una película que va de principio a fin. O sea, siento que el mayor atractivo realmente es nada más los actores, ¿no? Porque realmente la historia y todo eso no da mucho de qué rescatar, ¿no? Y creo yo que pues también ahí creo que hubo un problema, ¿no? Y creo que aquí puedo mencionar un punto que probablemente Andrea o Jenny lo desarrollen más, pero que es, siento yo que la película llegó demasiado tarde o que no tiene el valor que le está poniendo hoy en día Disney Plus. Bueno, Disney, más bien. ¿A qué me refiero con esto? Creo yo, claro que estaban resguardando esta película que, bueno, nos soltaron las series de Marvel, nos soltaron películas de Pixar ya en Disney Plus por todo esto de la pandemia, ¿no? Se guardaron un poquito Cruella, pero a final de cuentas la sacaron en stream. Y sabíamos de esta decisión de que no querían sacar a Black Widow porque ya dentro de 3 meses, luego 4, luego 5, íbamos a estar bien en la pandemia, ¿no? Y podíamos ir y todos íbamos a portarnos bien, etcétera, etcétera. Cosa que nunca se dio. Y cosa que nunca hubo una premiere y cosa que premiere de medianoche, etcétera, etcétera. Hasta que Disney con patadas de ahogado dijo, bueno, ahora la sacamos en Disney Plus, ¿no? Casi 400 pesos. Y siento yo que eso sí, no valen los 400 pesos para nada. O sea, no vale es una película o que la hayan resguardado tanto. Llegó tarde la película, porque como te digo, o sea, creo yo que o uno la pudieron haber adaptado a una miniserie de Marvel, ¿no? Con todos estos cambios, porque sí, o sea, tiene muchos puntos de inflexión, muchos plot twists, ¿no? Y que a final de cuentas lo pudieron haber resuelto bien en unos 4 o 5 capítulos. Pero siento yo que mucho de esto es que resguardaron una película normal,
¿no? O sea, no pensaban que tenían otra vez una Endgame, una Civil War, o un Black Panther, cuando no, o sea, y además de que digo, sí saca un poquito de onda el ver que otra vez te regresas antes entre Civil War y Endgame, casi casi como 4 o 5 años después de que salieron esa Civil War, ¿no? Entonces, mi punto aquí es, o sea, creo yo que decepcionó mucha gente, decepcionó mucho a varios, no extrafalariamente, así como, wow, qué pésima película, pero todos esperábamos más, ¿no? En el sentido de que se la guardaron mucho, llegó tarde y realmente no fue como las joyas de la reina, por así decir, ¿no? Al menos eso pienso yo de esta película, ¿no? O sea, la verdad es que sí tiene errores, o sea, eso sí les puedo decir, a veces es muy rápida, a veces es muy lenta, hay unas escenas en donde tratan de explicar todo lo que pasó de una manera muy estática, muy aburrida. Hay una parte donde los efectos son peores que Iron Man 2 y eso ya tiene casi 10 años, la verdad. O sea, los efectos sí quedaron a deber mucho. Y creo yo que también, ¿no? O sea, el mismo error de Marvel. El villano olvidable o el villano súper redimible y es como, soy malo. Bueno, al final de la película ya no soy malo. Bueno, bye. ¿No? No sé qué ustedes piensen, al menos de esta parte. Mira, yo considero que es una gran película. A mí me gustó bastante. Definitivamente no la pondría a nivel de un Endgame o de un Infinity War. Eh, Creo que definitivamente viene tarde. Y digo, aquí Ana Pau nos pregunta que si nuestra percepción de la película hubiera sido diferente si hubiera salido antes de las series. Definitivamente. Porque las series ya empiezan esta cuarta fase. Y esta película hasta la escena post créditos, definitivamente te empieza a meter en la cuarta fase. Pero si lo mucho antes de que empezaran las series, hubiera tenido una recepción completamente diferente porque estás en otro mood y estás en otro setting mental, por así decirlo. Eh, el tema de que llegue tarde, yo lo tengo hacia dos puntos. Por un lado, siento que definitivamente hubiera sido más disfrutable o hubiera sido mucho más memorable si hubiera estrenado cuando debía, antes de las series, pero también si hubiera estrenado en un punto entre, este, perdón, se me fue, entre Ant-Man, la de Quantum Realm, y perdón, entre la primera de Ant-Man y Infinity War, justo en el punto donde cronológicamente está. Definitivamente tiene sus pros de tenerla después de todo, porque es como la carta de despedida, entonces no dices, bueno, puede ser una decisión adecuada, aunque también pudo haber sido bastante interesante, ya que a fin de cuentas cubre ese punto exacto de la historia donde no sabemos qué pasó. Ahora, hablando de su retraso, coincido contigo, definitivamente no es una película que debió de haber sido retrasada. Eh, o si se retrasaba, yo hubiera tomado la decisión de también retrasar las series. El hecho de ver las series sí le resta valor, creo yo, a esta película, porque en lugar de ser una película de cierre en el momento en el que tienes que hacer un cierre, un stop y empezar a ver qué viene después, llega cuando ya empezaste a ver qué viene después. Entonces se siente lenta, se siente como que no aporta nada al universo. Sentimientos que no hubieras tenido si no hubieras visto ya 3 series. Ujú. Definitivamente no creo que es una película que debería de haber sido una serie. Creo que como película es el formato perfecto, porque si no me hubiera pasado como con Falcon, que siento yo que pudieron haberle quitado 2 capítulos y perfectamente haber hecho una película. Ujú. Hubieran terminado extendiendo de más la historia, creo yo. Y como dices, peca de lo mismo que muchas películas de Marvel, un villano olvidable. Siento yo que ese villano, eso sí, el villano es olvidable. Seamos sinceros, el villano a vencer en esta película es Taskmaster, un villano muy pedido igual, ¿no? Justamente en el universo Marvel y que hoy en día es como más
recurrido en cómics. Usualmente a veces es bueno, a veces es malo. No es como digamos Kang, por así decir, ¿no? O sea, no, pero es un villano muy querido, ¿no? Muy respetado, por así decir. Entonces tenemos este villano que no diré la identidad del villano en esta película, pero ciertamente cambia, ¿no? Y que mucha gente se quejó de que no era el original que hemos visto en los cómics, ¿no? Además de que es de las primeras veces que cambian el sexo de este personaje, ¿no? Entonces, siento yo que, bueno, fue diferente, sí, pero creo que lo hicieron bien. Creo que fue la decisión de haber hecho ese villano quien es en la película, ¿no? A final de cuentas justifica y creo que le da más maldosidad al villano, ¿no? Más villanismo al villano, ¿no? Sí, Ah, definitivamente hace sentido. no, lástima que ya no lo desarrollaron bien. Claro que a final de cuentas el villano que queríamos se vuelve una víctima, pero siento yo que no estuvo tan mal la decisión, ¿no? Pero bueno, igual también a veces las aguas son un poquito frágiles, un poquito quejumbrosas y no les encanta, ¿no? No sé, ¿tú qué dices, Jen? Fíjate que tomando un poco lo que decía Andrea en cuestión de viene tarde, sí, ¿no? O sea, digamos que cronológicamente sí, sí lo es. Sin embargo, creo que era muy fina esta línea entre haberse, ¿cómo se llama? Haberse esperado un poco más en estrenarla o haberse esperado un poco menos y circunstancialmente ya no podían hacer nada al respecto. Entonces, se hubiera visto mucho peor, ¿no? No, digamos, lanzarla antes no se pudo o dejar de lanzarla. Definitivamente concuerdo con Andrea de no se podía hacer una serie de Black Widow porque justamente esta película intenta que sea la despedida gloriosa de un personaje que se hizo entrañable, ¿no? Por supuesto que sí, con sus temas de producción, como han tenido muchas de las películas de Marvel, pero creo que nos falta ver algo importante. Este personaje, digamos que se gradúa con los grandes. Y a diferencia de desarrollar un personaje como lo hicieron con Paul Bettany como Vision, con WandaVision, ¿no? Donde le dan un poco más de contexto, pero realmente su muerte en Endgame era necesario porque él tiene una de las gemas y entonces no había manera de que lo pudiesen desarrollar con otra película, sino lo tenían que lo metieron como un eslabón en una serie, funciona, ¿no? Y no es la primera vez que hablamos de este tema de la pandemia vino a cuadrapear todo este pedo, ¿no? O sea, las series tenían que salir también porque seguramente si la pandemia no hubiese estado a la vista, hubiese sido mucho más cronológicamente pausado el desarrollo y la publicación de estas series, ¿no? Incluso Loki viene en algún momento donde sí funciona, pero también alargaron ciertas cuestiones. Lo que tú decías, Rafa, o sea, lo detienen porque teníamos previsto que esto no durara año y medio, ¿no? Teníamos previsto que esto durara, güey, 6 meses, 3 meses, 5 meses, y vino a mover todo, ¿no? Pero definitivamente algo que me gusta para no cerrar el tema, pero ponerle, digamos, como la joya a la corona, es pese a todos los elementos que pudiesen ser rescatables y mejorables de todas las producciones de Marvel, terminan cumpliendo una función que sí es algo que necesitamos, que es el compendio del universo, ¿no? En la cinematografía. Funciona porque llena un eslabón, funciona porque puede seguir la historia, funciona porque consagra un personaje, sí, todo eso funciona. En tiempos nos hubiera gustado que hubiera estado mejor, o sea, más pegado a lo que estábamos acostumbrados, aunque si lo piensan de esta manera, pese a que no fue una película de Avengers como tal, Marvel se tardaba
año y medio, 2 años en ir sacando las películas que complementaban su universo. Entonces, si consideramos que Endgame sale en el 2019, no estuvo tan puteado, ¿no? Digamos que cumple con un calendario y quizá por eso también se arriesgan a hacerlo ahorita, de esta manera. Entonces, em, eso sería lo que yo diría, o sea, definitivamente concuerdo, no hubiera funcionado como una serie ni como una miniserie de 4 capítulos, porque desarrollan muy bien al personaje y desarrollan muy bien la historia y desarrollan muy bien cómo pasa la estafeta y introducen al nuevo personaje y entonces es circular el tema. O sea, en ese aspecto sí funciona y funciona bien. Sí, creo yo, o sea, y concuerdo mucho con, por ejemplo, la pregunta de Ana Pau, o sea, a quien le mando un beso, pero bueno, eh, ¿no? Que justamente, sí me escucho, ¿no? Sí, ahora ya te escuchas. Ah, Ahora ya, sí ya. ya. Pero bueno, coincido mucho con Ana Pau, o sea, sí cambió la percepción o cómo ves esta película y sobre todo la escena postcréditos, ¿no? La escena postcréditos cambia radicalmente y creo yo que fue una sorpresa que aunque no se arruinó, no fue tan sorpresiva como pensaban al principio Marvel, ¿no? Digo, Cambia el eh, feeling. sí, cambia el feeling. Sobre todo el hecho de que, bueno, o sea, siempre va a haber personas, siempre va a haber canales de YouTube que, aunque hubiéramos estado en el plan perfecto de que Black Widow hubiera abierto la fase 4 y que viéramos este personaje misterioso de la escena post créditos, a los 2 días ya alguien hubiera dicho así como, ah, bueno, teoretizamos que justamente esta persona es de los cómics, que justamente porque parece, ¿no? Y entonces, o sea, siempre va a haber un pinche enfermo que va a definir cuál es la identidad de dicho personaje, ¿no? Pero al menos pues hubiera quedado como esa sorpresita de, ah, chinga, ¿quién es? ¿No? Y entonces, al menos, sobre todo también de que, bueno, como dices, va a regresar en Hawkeye, hubiera sido interesante que en ese momento no hubiera nada confirmado de las series, ¿no? Y entonces dejar ese suspenso de qué va a pasar con el regreso de Yelena, pues justamente, te digo, no es una sorpresa que se haya arruinado, ¿no? Porque todavía, hasta donde hemos visto, eh, han, lo han hecho bien las series de Marvel, ¿no? Y que de hecho hablaremos de eso la próxima semana, pero que justamente, pues no era el plan, ¿no? Y que al menos improvisó bien Disney y Marvel en estas decisiones, sobre todo por estas partes de cuándo estrenar y cuándo no, ¿no? Creo que también ahí manejan un factor que un factor importante que es el factor recuerdo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como, a mí me pasó esperar obviamente los postcréditos y decir, güey, es cierto, ella muere. O sea, ella deja de existir en el universo Marvel. Y no es que se me olvidara la película y qué sucede, pero cronológicamente, de repente a mí sí me hizo un regreso a la realidad de decir, o sea, es verdad, esto sí pasó así, ¿no? O sea, a eso me refiero con el factor recuerdo, ¿no? Que es quizá, es lo que dices, ¿no? No es que es un factor sorpresa, pero decías como, ¡ah! Neta, Uh -huh. sí es cierto, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor sí funciona como para conectar todo, ¿no? Donde enganchas de nuevo a la gente, porque no es, habrá gente que lo tenga muy fresco. Yo en ese momento no lo había conectado de esa manera, hasta que de repente me caí de nuevo todo el 20 y dije, a huevo. Además es como un estate quieto a los fans que han salido mil y un teorías de que iba a aparecer como un ¿qué creen? No está muerta. Porque a fin de Sí, cuentas, al final de Endgame, solamente ves un funeral. Nunca te dicen qué pasa qué pasa con ella. O sea, cosas por el estilo que daban para que la gente se volviera loca y hiciera mil teorías. Bueno, ujú. Y tengo entendido que incluso regrabaron unas escenas del final para justamente decir, no, a ver, sí murió, aquí es el cierre,
y disfruten lo que viene, básicamente. Como también decirnos a los fans, no se aferren. Ujú. Bueno, y de hecho, o sea, mencionaste que hubo un funeral en Endgame. Y de hecho, realmente solo es a Tony Stark. Nunca, Ujú. y que de hecho esta película también sirve a ese cierre que los fans pidieron, ¿no? De darle un buen funeral, una buena despedida a, a Black Widow, ¿no? Porque como dices, todos estaban teoretizando que, no, sí, y deberían de hacer una pinche serie con el Capitán América, que cuando regresa todas las pinches piedras, ¿no? Y entonces va a regresar la Scarlett Johansson, ¿no? Y entonces, fue como, no, a ver, sí murió, ya, o sea, entonces aquí te decimos que sí, y aquí está su tumba, ¿no? Entonces, fue un funeral que igual también, o sea, eh, pues le da dignidad al personaje, ¿no? Que es lo que merecía, ¿no? Pero sí, a final de cuentas, creo yo, eh, ya tratando de cerrar un poquito este tema, pues no sé, puntos buenos, o sea, la verdad es que sí, los actores lo hicieron bien, me gustaría ver muchísimo más, eh, tanto de Florence Pugh, tanto de David Harbour, tanto de Rachel Weisz, de todo lo que dejaron, ¿no? Qué bueno que dejaron abierta esa puerta y ojalá lo exploren, ¿no? Porque al menos sí se me hizo interesante. Claro que no es una película que explica todo lo que pasó Black Widow para ser Black Widow, ¿no? Sino simplemente como estos puntos claves que qué pasó y cómo. Pero lo hace bien, ¿no? Y creo yo que al menos es una película disfrutable, al menos es una cinta en la cual eh, se va bien Scarlett Johansson, ¿no? Como ya lo hemos dicho, o sea, se robó, o sea, también tiene sus excelentes momentos y también se roba la cámara y entonces de repente llegas a decir, no, pues sí, la verdad es que sí la voy a extrañar, ¿no? O sea, al menos sí voy a extrañar ver a este primer grupito de Avengers con Iron Man, con Black Widow, con Capitán América. Todavía tenemos al papucho de Thor un rato, Ya los... pero ya también váyanse preparando para su despedida, ¿no? Pero sí, o sea, te digo, la verdad es que qué bueno que al menos están abriendo puertas, al menos están abriendo todas estas posibilidades de nuevos representantes, de nuevos Avengers, ¿no? O sea, no sabemos si en algún momento sí van a ser Young Avengers eh, o no, ¿no? Digo, ya hablaremos de ese pequeño eventito del que desató el pequeño Loki. Seguramente ustedes ya lo saben. Eso sí, no tiene nada que ver con la película del día de hoy, entonces dejaremos ese tema fuera hoy, ¿no? Pero sí, puntos malos. Puede llegar a ser un poquito tediosa, puede llegar a ser un poquito Lenta. lenta, ¿no? Además también la mega explicación de cómo funciona todo la ciencia detrás del espionaje soviético sí es aburrida, la neta sí me perdí un ¿Cuál? poco. ¿La escena del puerco? A mí me gustó. Esa y otras, ¿no? O sea, como que hubo demasiada explicación para conceptos sencillos, ¿no? O que la solución a eso fue muy Deus ex machina, ¿no? Fue como, la neta sí, o sea, un polvito que cura todo, pues no me la creí. Entonces, sí llega a ser un poquito amateur, o sea, la verdad es que sí, fue un excelente paso en estas nuevas películas. Eh, Sobre todo también siento yo que también dio un poquito de nostalgia a esta o primera o segunda fase de Marvel, ¿no? Cuando todavía los héroes se estaban cocinando, se estaban preparando, sí, ya había pasado Avengers 1, etcétera, etcétera, pero como que todavía me dio mucho ese frío, ¿no? O sea, no era como ya fase 3 que, todo Thanos, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo también siento que llegó tarde. Llegó tarde porque al menos creo yo, o sea, entiendo que sí, Yelena es a la que le están poniendo pista de aterrizaje, pero hubiera también sido diferente ver que hubieran desarrollado Black Widow en unas etapas más tempranas, ¿no?
Pero sí, ustedes, ¿cuál sería su veredicto de la película? Mi veredicto es una película buena. No te voy a decir es una película excelente, es una película buena, es una película disfrutable que da un merecido cierre a un personaje y la deja irse de una manera bastante dignificada, por así decirlo, que te demuestra que ella por sí sola puede ser un atractivo. Sí hay escenas que tal vez fueron más largas de los que deberían, tal vez hay unos temas en el guión. Creo que principalmente ese es su tema, el guión. Pudo haber sido mejor en algunos momentos. Pero en general es una película bastante buena que si la hubiéramos visto cuando tenía pensado salir en el orden de lanzamientos y tal vez lo hubiéramos visto en el cine, la opinión podría haber sido muy diferente. Coincido en, por ejemplo, el 81 de Rotten Tomatoes, donde dice, es una película bastante buena, no es una obra maestra, pero tampoco es un fiasco, ni tampoco es una película me. Es una película buena que puedes disfrutar. Yo también concuerdo. Yo sí la alcancé a ver en el cine, yo sí la vi en el cine y tiene cuestiones muy impactantes. Creo que tiene guiños chingones, o sea, padrísimo, donde de repente conectas cosas padres. Me gusta el tema de introducir nuevos personajes y nuevas posibilidades a este universo, donde de alguna manera, pese a que se nos gradúan la clase original, te da la opción de, pero seguimos, ¿no? Sí está padre, tiene una buena idea argumentativa, sí la rescataría, aunque pueda pulirse más, todo siempre es mejorable, ¿no? Eh, pero cumple con el cometido que es justo darle una salida digna a Black Widow y eso es lo que logra llevarla a la superficie como una película arriba del promedio, no excelente, pero arriba del promedio y lejos de lo que nos hubiera gustado hacer que llegara antes o cumpliera con el tiempo. Funciona, ¿no? Sí es una película disfrutable de fin de semana, va más allá de palomera y le da una buena historia a un buen personaje que se gradúa con sus honores. Ándale, con la escuelita de Jenny Bravo. Pero sí, ya saben, gente, pues, o sea, vayan, véanla. También, o sea, no es la octava maravilla del mundo. Si quieren esperarse hasta que salga gratis en Disney Plus, es también buena idea, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde todavía sabemos que es pandemia, no sabemos en qué color del semáforo estamos, pero estamos. Pero bueno, gente, eso ha sido nuestra breve, no tan breve reseña de Black Widow. Ojalá les hayamos dado puntos interesantes y si no, pues también díganos qué más les gustaría saber de la película. Pues bueno, ahora sí que ya nos fue bien aquí en YouTube, ya no nos vimos estáticos, ya no nos vimos a 2 cuadros por minuto, ¿no? Entonces, pues creo que andaremos un rato acá. Muchísimas gracias a Joel, a Camila, sobre todo a Ana Paola Romero, a quien le mando un beso y que justamente se nos unieron al stream el día de hoy. Y a los que no, pues recuerden que ahora ya nos pueden ver en YouTube. Acabando el programa, ya está totalmente subido el programa, ¿no? Ya no tienen que esperar a que suba en podcast. Y pues bueno, gente, no nos despedimos sin antes decir, pues muchas gracias, Jenny Bravo. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por tener la oportunidad una vez más de desmenuzar nuestras películas favoritas y de beber y de sabrosearnos a algún actor. Así es. Y muchas gracias, Andy Salas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por interactuar con nosotros. Nos encanta poder hablar con ustedes y darle un poquito más de dinamismo al programa. Recuerden que pueden seguirnos como Sin Estragos en Facebook, en Instagram y en todas las plataformas donde encuentren podcast. Digo, obviamente también aquí en YouTube. Y digo, no olviden seguirnos para que estén atentos de todas las restas de los tragos, todo el contenido que vamos a estar subiendo a lo largo de la semana. Y muchas gracias. Pues ya saben, gente,
Si les gustó mucho el programa, pues denle like, suscríbanse al canal. Ahora sí, estamos probando un nuevo horario, nueva plataforma, pero misma hora, ¿no? Entonces, ya saben, vénganse a YouTube, creo que es más fácil. Ahora los jueves, esperemos que se les facilite, ¿no? Entonces, pues bueno, gente, esto ha sido Sin Estragos y como siempre, nosotros les deseamos que su semana esté llena de cine. Y tragos. Hasta la próxima.